Y Dios, hoy nos disponemos en este momento a recibir tu palabra, Dios. Hoy de verdad estamos con el hambre, con la sed, con la necesidad de que hagas algo en nuestras vidas, Señor. Y mientras están transcurriendo estos minutos, por favor, tócanos, háblanos, transfórmanos, bendícenos de maneras especiales y rogamos que esta tu palabra, Señor, no vuelva vacía, que genere un fruto, que genere consecuencias especiales, Señor, que genere bendiciones a nuestro paso y a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos esto y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, muy bien, quiero que entremos de lleno ya en la palabra que considero Dios quiere dejar en este momento con cada uno de nosotros. Y hoy voy a hablar, valga la redundancia, de unas palabras que a nivel personal me han tocado mucho, palabras que me han retado en estos días, meses y que me han movido a muchas cosas. Obviamente no voy a basar esto en mis experiencias, sino en palabras que considero son extraídas de aquí. Y por eso es tan importante que nosotros basemos nuestra vida en la palabra de Dios, esta palabra profética, infalible, segura, esta guía, este manual que nos dice qué hacer, qué no hacer, cómo vivir, a dónde ir, a dónde no ir. Y es ahí donde quiero que usted y yo centremos nuestra atención. En la palabra no de un hombre, en la palabra no de una institución, no de una denominación, sino en lo que Dios nos diga. Y estoy también sumamente convencido que lo que pase con esta palabra depende de cuán serio, de cuán importante, de cuán trascendente y relevante sea lo que escuchemos. Muchas veces no es la información que llega, sino el recipiente o el corazón en el que se instala esa información. Muchos tuvieron la oportunidad de escuchar a Jesús, pero no todos le siguieron de lleno, se entregaron de lleno, no a todos les afectó de la misma manera la información o la palabra que Dios les estaba dando. Y si usted hoy toma esta palabra como una palabra no de un hombre, como una palabra no de una persona en una transmisión o cuando usted se reúne en un lugar para escuchar algo de Dios, sino en algo mucho más serio, mucho más radical, mucho más trascendente, entonces usted llevará literalmente su vida a otras cosas, a otros niveles, a otras maneras de vivir, de pensar, de hacer, inclusive a provocar ciertas cosas con Dios, con Dios. Así que realmente quiero que hoy su corazón y su mente y su alma esté dispuesta a revolucionarse por dentro y por fuera con esta palabra que Dios va a traer a nuestras vidas. Hoy quiero que vaya usted al primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, y voy a estar en el primer capítulo. Realmente no voy a salir de este capítulo y voy a hablarle de unas palabras que han sido claves para mi vida de parte de Dios en este tiempo y que ahora se las quiero transmitir a ustedes para que sean unas palabras claves en las que usted se pueda mover en estos días, meses, años, lustros, décadas, para que su vida Dios vaya encaminándola a cosas especiales de parte de Él mismo, porque Él es quien nos permite hacer todo esto para moldearnos, para llevarnos, para bendecirnos, para tocarnos, para retarnos a cosas nuevas. Y realmente hoy este mensaje lo he titulado Palabras Clave, ¿sí? Hay cosas en nuestras vidas que pueden llegar a marcarnos, situaciones, cosas, personas en la vida. Y hoy quiero que usted tenga 3 palabras clave y no son palabras cualquiera. Realmente de estas palabras se derivan muchas cosas. Podrían salir otras palabras también sumamente importantes, pero quiero dar estas 3 palabras como una gran generalidad y que al pensar en estas palabras de verdad
ahí se encuentran cosas muy interesantes de parte de Dios en nuestras vidas. Así que la primera palabra clave que yo quiero compartir con ustedes, propósito. Y esta es la primera palabra que quiero compartir con ustedes. Recuerde, el título de este mensaje es Palabras clave. Así se llama el título del día de hoy que quiero compartir con ustedes. Recuerde, palabras clave. Hay cosas que usted puede dejar pasar. Hay cosas que de pronto usted dice, bueno, está bien, la escuché, la vi y bueno. Pero hay cosas ¿qué hace una clave? Una clave por lo general nos da acceso a, ¿sí? Ahorita en el mundo tecnológico, en el mundo en el que vivimos, la clave de la tarjeta nos da el acceso a tener el dinero en un cajero automático, por ejemplo. La clave en un correo nos da acceso al correo, enviar correo, recibir correo, recibir documentos, enviar documentos, aplicar a un trabajo. O sea, la clave es algo que nos da acceso, y estas palabras a usted le van a dar acceso, escuche muy bien, le van a dar acceso a cosas con Dios, para con Dios, en Dios, y también para bendecir a otros. Por eso es tan importante que usted esté pendiente de este mensaje. Y como les decía, lo primero de lo que quiero hablar en este momento, primera palabra clave del día de hoy, primera palabra que hoy quiero resaltar, y es la palabra propósito. Recuerde, la palabra propósito. Hoy quiero que usted pueda pensar en que Dios está haciendo esto porque tiene un propósito, y la palabra de hoy y nuestra vida en sí genera propósitos. Génesis capítulo 1 versículo 14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y este es solamente un ejemplo general de que cuando Dios hace algo, lo hace porque tiene propósitos. Cada cosa que existe en la naturaleza y que Dios creó no existe porque sí. Cada cosa tiene una funcionalidad, cumple con un propósito. Y Génesis capítulo 1 versículo 14 nos está dando, por ejemplo, el ejemplo del sol, de la luna, de las estrellas. Están puestas allí para algo. Definitivamente cuando usted piensa en esa bola incandescente que arde en helio, ay, tan bonita. No, esa bola incandescente que arde en helio se llama sol, y a través de su calor, a través de lo que hace, genera procesos de fotosíntesis en las plantas, nos da vitaminas a los seres humanos y a los animales que necesitamos para la vida en la tierra. Los científicos han concordado en sus estudios que la Tierra está justamente en el punto exacto, donde si estuviera un poco más lejos del Sol, el calor y la luz no podrían llegar de manera eficiente para que hubiera vida en la Tierra. Y si estuviera más cerca, la luz y el calor serían insoportables y tampoco podría haber vida en la Tierra. El Sol y la Tierra están en el punto exacto y cumplen un propósito, tienen una funcionalidad. Y cada uno de nosotros en la vida debería moverse y vivir en un propósito en especial, en un propósito en particular. La vida en sí, nosotros deberíamos llevarla a propósitos. Y yo sé que esto se combina y muchas veces se entrelaza de una u otra manera con las promesas. Pero ojo con esto porque cuando uno piensa en la promesa es como la realización cumbre o máxima o muy especial de lo que es un propósito. Pero si hay un propósito, ¿cómo estás llevando la cotidianidad para lograr que ese propósito se cumpla, que llegue a feliz término? Vemos que Dios está ahí
en la creación, y quiero que tú y yo tengamos muy claro que somos parte de esa creación. Pero hoy estas figuras de la creación de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe, quiero que nos sirvan a nosotros, y hoy la palabra de Dios proféticamente nos esté hablando a nosotros como esa creación. O sea, así como Dios hizo los cielos, la tierra, la transformó, la cambió. Al comienzo la tierra era un caos, al comienzo la tierra estaba desordenada, al comienzo, eso dice, la tierra estaba vacía, había tinieblas, no había luz. Eso somos muchos de nosotros. Y ese proceso que Dios hizo en la tierra es el mismo que está haciendo en nosotros. Por eso fíjate que la palabra de Dios es un cuadro profético de nuestra propia vida. Cada vez que tú lees algo, no es solamente mera información, no es solamente decir, ay, sí, qué chévere, bueno, sí, Dios hizo los cielos y la tierra. No. Ahora, con esa información, Dios me está hablando a mí y me está dejando un mensaje muy claro. Sea dicho de paso, cuando estás leyendo este capítulo de Génesis, no solamente decir, ay, sí, tan chévere, Dios hizo el sol, las plantas, gracias Dios, claro, amén, alabamos su nombre por eso. Pero Dios también te está hablando a ti y te está diciendo, quiero hacer algo nuevo, quiero crear algo nuevo en ti, quiero quitar caos, quiero quitar oscuridad. De esto seguramente voy a hablar más adelante. Pero cuando Dios está haciendo los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, todo esto, su obra cumbre o su obra final es el hombre, es a quien le entrega el señorío, la administración de la tierra, es a quien le dice, listo, sojúzguela, multiplíquese, le he dado todo, llame a los animales, nómbrelos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate que el hombre es creado en el sexto día, y quiero que tome esta palabra rema especial. El hombre es creado en el sexto día. Dios se toma 5 días previos para ir creando hasta que llega al punto máximo de quien va a ser su representante, su imagen en la tierra, que es el hombre. Ahora, yo me hago esta pregunta: ¿cómo en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, entre comillas, esos 5 días que Dios tomó, cómo estamos haciendo nuestros días para llegar al propósito cumbre? ¿Y por qué quiero decir esto? Porque muchas veces cuando hablamos de propósito y hablamos de promesas, nos imaginamos la parte wow de todo esto. Pero cómo nuestra cotidianidad, el día a día, la rutina del día a día, nos va a llevar o nos está llevando a esto. Fíjate que Dios tenía un plan. Es más, con el paso de los años y de los milenios, Jesucristo mismo se vuelve hombre para hacerse de la forma en la que pueda rescatarnos, salvarnos, liberarnos, darnos salvación. Pero Dios se tomó 5 días previos para llegar a ese propósito de poner a su máximo representante. Yo siempre he sido partidario de que todas las cosas en la creación se parecen a su dueño, tienen el sello de Dios. Por eso es que nosotros podemos hablar del agua y asemejarla con Dios, con el espíritu, el fuego, la luz, el calor, porque todo lo que Dios ha creado tiene su sello, tiene su forma, tiene su huella. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en el sol, que casi no lo podemos resistir cuando lo miramos, que si permanecemos mucho tiempo expuestos ante él nos podemos insolar, no lo podemos resistir. Ese es Dios. Nosotros somos seres imperfectos que no podemos todavía resistir la presencia, el calor, la grandeza de la presencia de Dios. Y la creación en sí habla, da testimonio de quién la ha creado. Y nosotros igual. Entonces, cuando pensamos en esa creación, vemos que Dios se tomó 5 días antes de hacer al hombre. El hombre es como el sello, ¿no? Como la parte final, lo último que Dios crea y hace en medio de lo que está haciendo. Y es como Dios tomándose 5 días en la cotidianidad, en la rutina, para llegar a la finalidad de ese gran propósito, de esa gran meta, de esa gran expresión, de esa gran creación. Pastor, ¿y qué me quiere usted decir? Quiero decirte que
muchas veces estamos despreciando la cotidianidad para llegar al gran propósito. Dios se tomó 5 días y en esto tenemos un gran ejemplo. Fíjate que Dios podría haberlo hecho y haber tronado dedos y sencillamente todo va a aparecer, la tierra ya no estaba desordenada, todo cambió así, listo, luz, árboles, mares, plantas, seres vivos, animales, semilla que dé fruto, todo lo que el Génesis capítulo 1 nos describe. Sin embargo, Dios empezó a tomar un día a día para ir haciendo hasta que llegó a la plenitud de todo lo que había hecho o de todo lo que hizo y su representante más importante, que somos los seres humanos, que es el hombre en quien puso espíritu y sopló hálito de vida. En nosotros tenemos que entender este cuadro, porque a veces nosotros, al no ver en la vida, y esta es una palabra que Dios quiere dejar para alguien en especial, al no ver en nuestra vida el gran propósito en la cotidianidad, nos desanimamos. Pero nuestra cotidianidad debería llevarnos un paso más, a un día más, a algo más cercano al gran propósito. Y lo que quiero decirte es que si en algún momento has recibido una palabra, una promesa, algo que Dios te haya entregado, mi pregunta es, ¿cómo estás usando tu cotidianidad para llegar al propósito? ¿Sí? Porque tú dices, bueno, yo soñaba con esta gran visión, soñaba con hacer este gran trabajo, tener esta gran empresa, pero no la tengo, y te desanimas y te cansas y puedes hasta renegar, tal vez hasta quejarte y decir, no estoy viendo nada, pero como tu cotidianidad, tu día a día va construyendo, por decirlo así, un peldaño, un escalón más para llegar a ese gran propósito. Porque tal vez no vas a llegar a esa gran meta en un día. Tal vez no vas a llegar a ese gran llamado en un tronar de dedos. Pero fíjate lo que Dios nos está enseñando. Dios dice que en el principio creó los cielos y la tierra, se movía sobre la faz de las aguas, etcétera, etcétera. Primero crea la luz, ve que la luz es buena, entonces después sigue creando, hace expansión en los cielos, en las aguas, en los mares, las nubes, crea las estrellas, y cuando ya todo ese escenario está listo, entonces ahí sí pone al hombre en medio de toda esa gran creación. ¿Cómo tu cotidianidad, eso que a veces puede llegar a aburrirte, eso que a veces te desgasta, todo ese trabajo, y mira que Dios también nos da un cuadro bien especial, porque al 7º día Dios descansa de toda la obra que hace, o sea, dando a entender que había hecho un trabajo. Dios no se cansa, Dios no tiene fuerzas agotables, no, Dios no existe eso, pero para darnos ejemplo a nosotros, nos lleva a pensar en que después de un gran trabajo también es necesario y digno el descanso. Pero a lo que quiero ir es, Dios nos muestra que hizo todo un trabajo en un día a día para llegar a un gran propósito. Hoy nuestras vidas deben ser intencionales. Escuche esto, nuestras vidas deben llevarnos a la intencionalidad. Y a veces hay una trampa allí en la que todos hemos caído, y es esa rutina, esa cotidianidad. Te levantas a la misma hora, haces las mismas actividades, alistas a los niños, los dejas en la ruta para que vayan al colegio, tú te sientas bien sea en la oficina o remoto a trabajar en un computador, a la hora del mediodía paras las actividades, compras el almuerzo, lo preparaste, vuelves otra vez, te da sueño, estás cansado, te da pereza que el jefe te regañó por tal cosa, no sé qué, bla, 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 y casi que eso siempre se empieza a repetir. Y ten cuidado con la trampa de la cotidianidad, porque la cotidianidad puede ser algo muy aburrido, muy estresante, muy desalentador si no está encauzada en un propósito. Cada día que tú vivas
Tienes que hacer algo intencional que te acerque a ese propósito. Y de acuerdo a la meta, al sueño que Dios haya puesto en tu corazón, entonces tú tienes que decir, hoy tal vez, claro, es un día pues como todos los días, sin despreciar el regalo de la vida y la nueva misericordia que Dios nos está dando, pero hoy es un día como cualquier otro, amaneció, yo tengo las obligaciones que tengo que atender, hoy nada de eso ha cambiado, hoy tengo que ir a tal lugar o hacer tal gestión, pero en ese día a día, hoy intencionalmente, no solamente orando, sino haciendo algo, mandando un correo, llamando a alguien, escribiendo ese proyecto, haciendo ese manuscrito o ese documento que se necesita para presentarlo en el futuro ante otra entidad, alimentando ese sueño en esa cotidianidad, en ese día a día donde aparentemente todavía no aparece nada, ¿verdad? Y donde no hemos cumplido el máximo propósito, la meta, el sueño. Ahí, en ese día a día, tú y yo tenemos que construir propósito. En ocasiones pensamos que Dios nos hace, y permítame este término, nos hace presa de una palabra, de un propósito, de una esperanza, de una promesa, y en ocasiones nos quedamos como quietos, impávidos, esperando a que así, tal cual, al tronar de dedos, empiecen a pasar las cosas. Y mira el ejemplo que Dios nos está dando. La cotidianidad, cada día es un paso, cada día es un paso para llegar a la gran obra final, al gran propósito final. Eso en líneas generales pasa. La Biblia en la carta a los Filipenses dice, y aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Imagínate, o sea, estamos en un constante proceso de perfeccionamiento. Pero la primera palabra clave que yo quiero dejarte, la primera palabra que te abrirá accesos, la primera palabra que te abrirá nuevos retos, la primera palabra que te abre la mente, el corazón a cosas nuevas, es la palabra propósito. Cuando leas Génesis capítulo 1 te vas a dar cuenta que todo tiene una intencionalidad. Las plantas, el agua, los animales, todo cumple un equilibrio, todo tiene una función perfecta, específica. Es más, este común denominador también quiero dártelo. Casi siempre, por no decir que el 100% de las ocasiones, cuando Dios se le aparece a alguien en la escritura, una de las primeras cosas que le dice es, ¿para qué se le apareció? Mira, quiero hacer esto contigo, Abraham, quiero hacer una gran nación, David, vas a ser rey. Eso nos habla de propósito. Y si te fijas, estos hombres que recibieron promesas, no fue que recibieron las promesas y al siguiente día la gente automáticamente nombró a David rey. David tuvo que tocar para Saúl, convertirse en soldado, empezar a hacer lo que se llamaba en su momento las batallas de Dios, empezar a pelear las batallas que en su momento eran importantes para liberar al pueblo de Dios. La gente empezó a ver a David como un hombre importante. La gente decía, uy, es que desde que Saúl reinaba tú eras el que entraba y salía a la guerra y nos dabas victoria y una y otra cosa. Y esa cotidianidad, ese día a día, ese paso a paso fue llevando a David a la cumbre de esa gran promesa del propósito y del llamado de Dios. Vuelvo nuevamente a hacerte la invitación, el reto y la pregunta. ¿Cómo tu cotidianidad, cómo tu día a día, tu cansancio, lo mismo de siempre, tu rutina te está llevando al propósito? Y si no lo estás haciendo intencionalmente, lo más probable es que no veas cumplimiento de propósito. Y es allí donde viene ese choque de trenes, viene la frustración. Porque decimos, bueno, pero si a mí Dios me prometió tal cosa, ¿dónde está? Yo no la veo. Yo no veo que Dios haya hecho de mí esto que dijo que iba a hacer. La pregunta es, tú estás haciendo cosas, estás haciendo pequeñas, entiéndeme esta metáfora, estás haciendo pequeñas creaciones en tu vida que te lleven a ese gran propósito, como Dios hizo esas creaciones, bueno, no, esa sí no es entre comillas, como Dios hizo esas creaciones para llegar a la obra máxima de poner a su administrador, a su imagen y semejanza, el hombre. O sea, tú estás haciendo pequeñas creaciones. Pastor, ¿cuáles son esas pequeñas creaciones? Iniciar el proyecto,
iniciar el manuscrito, iniciar el documento, hablar con las autoridades competentes de una actividad que vas a hacer una actividad donde puedas mostrar o ayudar o ministrar a servir con el don o el talento que Dios te haya dado. Tal vez tú tienes un proyecto macro en la cabeza, pero nunca has realizado una pequeña actividad, nunca has hecho algo inicial de muestra de un punto de partida. Tal vez tú estás esperando llenar el estadio, pero todavía no te has reunido con 5 o 6 personas. Tal vez es un ejemplo, Dios a alguien le haya dicho, tú vas a enseñarle a muchas personas, pero todavía no has empezado con la primera durante un año para que después puedas tener 2,000, 3,000, 10,000, 5,000. ¿Dónde están esas pequeñas creaciones intencionales? Dios nos ha dado los días, el tiempo, y el tiempo va pasando, y el tiempo puede ser un aliado, pero también puede ser algo que nos juega en contra, ¿no? Puede ser, no diría un enemigo, pero puede ser algo, un factor allí importante, porque el tiempo no se detiene, va pasando y va transcurriendo. ¿Cómo estás tú viviendo esa rutina? ¿Estás cansado, agotado? ¿Sí? Porque estás en lo mismo de siempre, no estás viendo cambios. Entonces vívela intencionalmente. Todo lo que hagas, encáusalo en un propósito, hasta tus momentos de ocio, de descanso, como Dios lo hizo. Dios dijo, voy a destinar este día al día del descanso para mostrarle al hombre que también debe descansar. Tú debes ser intencionalidad, es decir, hoy me voy a levantar tarde, hoy voy a dormir, hoy no voy a hacer esto, porque mi propósito es retomar fuerzas para ese gran llamado, para esa gran promesa, para ese gran propósito. Dios no se ha olvidado de sus promesas, Dios sigue siendo fiel, Dios quiere hacer cosas contigo. Esta es una palabra para alguien en este momento. Dios quiere hacer cosas en tu vida, pero debes tener la intencionalidad de un propósito. Dios me llamó a esto, hoy tengo que hacer algo que me acerque a ese gran llamado y a ese gran propósito. Cuando empieces esta palabra clave, eso casi que literalmente será como un clic, te abrirá una puerta, te abrirá un contacto, te encaminará a encontrarte con alguien que te ayude a realizar ese propósito, ese sueño, ese llamado. Palabra clave número 1, propósito. Recuérdalo, palabra clave número 1, propósito. Así que tenla muy presente. Palabra clave número 2, y aquí te la voy a dejar, movimiento. Dios me ha estado inquietando mucho en estos días con esta palabra movimiento. Y quiero ir a Génesis capítulo 1, versículo 2, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Tomemos desde el 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Fíjate lo que nos está haciendo notar en este momento el escritor del Génesis, inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía. Qué importante que el movimiento de Dios ha estado desde el comienzo de los tiempos, desde el principio. Algunos teólogos afirman que la tierra había sido creada y que estaba desordenada y vacía porque cuando Dios expulsa a Satanás del cielo, a Lucifer, en su caída él arruina la tierra, la daña. Otros dicen no, sencillamente Dios la hizo así y la quiso arreglar. Al fin de cuentas esto, no quiero detenerme en esto porque no importa. Lo que yo quiero decir es, Dios se empezó a mover. Y mira que dice que se movía sobre la faz de las aguas. Nos da como una ubicación, por decirlo así, donde Dios se está empezando a mover. Y quiero que pienses un momento en el mar, ¿sí? Quiero que pienses en el mar, que es, las olas van y ves que las aguas se van moviendo. Piensa en un río, su cauce. Algunas veces el río se va moviendo, las aguas ahí en la superficie ves que se van moviendo. Y ahí está. Así, me imagino que mientras Dios pasaba sobre las aguas, las movía como se mueve un río, como se mueve un mar. Ese es el movimiento de Dios. La próxima vez que vuelvas a ver un río, un mar en la televisión, en un video, o vayas al río, piensa, uy, esto se está moviendo, Dios debe estar tal vez soplando. Mira,
Cuando tú tomas un recipiente, un vaso con agua y lo soplas, ¿cierto? Y soplas en el recipiente, el agua genera unas ondas y mueve. Mira lo que dice esto. Y la tierra, versículo 2 de Génesis capítulo 1, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu, ojo con esto, la palabra espíritu, bien sea desde su raíz griega o hebrea, traduce soplo, neuma, hálito. Esa es la palabra espíritu como tal. O sea, es como ese movimiento cuando tú pasas rápido, no sé si recuerdas esto, cuando uno pasa, por ejemplo, su mano o un objeto rápido, eso genera viento, ¿sí? A veces cuando tú tienes calor, ¿qué haces? Porque el movimiento de tu mano genera viento. El movimiento del espíritu, ese soplo sobre las aguas, movían las aguas. Interesantísimo esto. Y ese movimiento, mira, Dios se está moviendo, ¿no? Se está moviendo sobre la faz de las aguas, está allí. Y en ese movimiento es donde Dios empieza a hacer cosas. Una de las cosas que me llama la atención es eso, ese movimiento de Dios que me parece que es, como lo decía en el punto anterior, intencional, es adrede, ¿sí? Mientras Dios se movía, también hablaba. Dios se movió, y habló. Hay algunos que hablan mucho y se mueven poco. Hay otros que no se mueven y no hablan y no hacen nada. Pero mira el ejemplo de Dios. Dios se mueve y va hablando. Y recuerda, somos un cuadro de la creación. Dios a través de este pasaje te está dando cuadros y palabras específicas. Ya he dado varias palabras que considero que son remas. Siguiente palabra rema, escúchala. Cuando te muevas, tus palabras van a ser más efectivas. Te lo voy a volver a decir. Si tienes movimiento, tus palabras van a ser más efectivas. A veces pretendemos solamente hablar y decir, no hacemos nada, no tenemos movimiento, no estamos encausados en ningún propósito, no nos mueve nada, no vamos persiguiendo ningún ideal, ninguna meta, ningún sueño, ningún propósito, no estamos movidos a nada, solamente la necesidad de trabajar para comer y comer para trabajar, en fin. Y mientras no te muevas, tus palabras no van a tener la misma trascendencia. No es lo mismo que alguien que se mueva bajo propósitos le diga a alguien, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos aquí, vamos allá, y uno diga, ok, listo, vamos, porque vamos persiguiendo un propósito, vamos haciendo esto. A decir que alguien que no se mueva diga, vamos a hacer esto. Y tú dices, pues bueno, bien. Cuando alguien se mueve y habla es mucho más efectivo que si solamente habla. Fíjate que Dios se está moviendo sobre la faz de la tierra y es allí, con el poder de su palabra, y que empieza este movimiento, que empieza todo a ser creado, empieza todo a ser cambiado. Y quiero decirte otra cosa, si Dios hoy está moviendo algo en ti con esta palabra y tú estás diciendo, uy, eso es movimiento de Dios. Si sientes algo hoy en el corazón que te está hablando, que te está inquietando, algo como, algo me chuzó, algo me pasó hoy, algo me está pasando en mi vida hoy, eso es movimiento de Dios. Y estamos bien, porque eso quiere decir que no importa, y escucha esta otra palabra rema, no importa si hay desorden, si hay caos, si hay oscuridad, si hay vacío. Si Dios se mueve en ti, vas a ser una nueva creación. Esto alguien tiene que escuchar esta palabra. Alguien tiene que notar esto. La tierra estaba desordenada y vacía, y vuelvo y lo reitero. Perdóname que sea tan reiterativo en esto, pero la tierra es un cuadro nuestro. Y Dios estaba en medio de la tierra, pero Dios empieza a moverse. Y fíjate que Génesis capítulo 1 y versículos 1 y 2 nos muestran el estado inicial de la tierra. Desorden, vacío, tinieblas, no había luz, todo era oscuridad.
Ahorita te voy a dar un dato adicional para aquellos que les gusta estudiar la Biblia. Yo lo encontré hace algún tiempo y me tocó mucho porque Dios siempre me sorprende. Ahorita te lo voy a dar. Espérame, ponme atención, capta hoy esta palabra y seguramente vas a empezar a tener muchas otras cosas de parte de Dios. Pero en ese movimiento Dios empieza a crear cosas, ¿sí? Y Dios empieza a ir a llevarnos a esto. No importa la situación que tú estés viviendo. No importa si sientes que estás en oscuridad. No importa si sientes que estás en caos. No importa si te sientes vacío, vacía. No importa. Si hoy esta palabra te está llegando, estás sintiendo que esta palabra es para ti, quiere decir que Dios se está moviendo como se movió sobre las aguas. Entonces, el caos, la oscuridad, las tinieblas, el vacío va a ser cambiado, va a ser hermoseado, va a ser vivificado, va a ser transformado. Alguien tiene que decir gracias, Dios mío, por esta palabra, porque tal vez yo venía vacío. Tal vez yo venía cansado, yo estaba en oscuridad, yo estaba tropezando en cosas, yo estaba equivocándome en cosas, yo estaba viviendo mal tal vez, pero si Dios se mueve sobre mí me va a transformar como transformó la tierra. Esa palabra es para mí. Alguien seguramente tiene que recibir esta palabra de parte de Dios porque ese es Dios hablándonos. Algunos dicen, no, yo no me puedo acercar a Dios porque realmente tengo muchísimos problemas, estoy en un desorden tenaz, no me he ubicado en estas áreas de mi vida, me siento mal, me siento triste, nada me llena. Con mayor razón, acércate a Él, exponte a su presencia y dile, aquí estoy, Dios, aquí estoy, me presento delante de ti, porque si estás desordenado, vacío, si estás en tinieblas, si estás haciendo las cosas mal, ese movimiento de Dios sobre tu vida te va a transformar. Y esta palabra también debe ser para alguien que diga gracias, Dios, que diga amén por esa palabra. Mira, quiero hablarte de este movimiento de Dios porque es bien interesante lo que Dios está haciendo. El movimiento es igual a cambios. Ojo con esto, el movimiento es igual a cambios. Tinieblas, ya no hay tinieblas. Desorden, ya no hay desorden. Todo está revuelto, las aguas, las expansiones, una y otra cosa están revueltas, ahora ya no. Fíjate, el movimiento es sinónimo de cambios. Cómo nos duelen esos cambios. Antes era así, ahora ya no es así. Antes íbamos todos los días a trabajar, ahora ya no vamos. Antes se hacía de esta manera, ahora se tecnologizó todo. Ahora todo es con aparaticos, con táctil. Y cómo a veces nos cuesta el movimiento. Cómo a veces nos cambia eso. Mira, durante 3 días, si puedes leerlo en el libro del Génesis, Dios está haciendo cosas, está creando, pero fíjate que dice, y quiero que lo notes, y aquí viene la perla para aquellos que son estudiosos de la Biblia, dicen, y fue la mañana y la tarde un día, versículo 5 del capítulo 1 de Génesis, ¿cierto? Luego empieza a decir que fue la tarde y la mañana el día segundo, versículo 8, ¿sí? Versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Pero espérate, en el versículo 14, 15 y 16, Dios crea el sol y la luna. Mi pregunta es, si no había sol y luna que saliera, o sea, que con el movimiento de la tierra el sol saliera y se dejara ver, ¿cuál era el amanecer de esos 3 primeros días de la creación? Escucha, creo yo que Dios empezó la tierra se movía, el movimiento de Dios estaba allí, y a medida que iba creando, probablemente la tierra iba girando, y ese era el primer día. La gloria, la presencia de Dios, la misma Shekinah, el resplandor de Dios era el amanecer durante los 3 primeros días de la creación. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice, y amanecerá sobre ti Jehová. Impresionante. O sea, mira, estos 3 primeros días de la creación son únicos. No sé si irrepetibles. De pronto en la Nueva Jerusalén se puede ver un poco más esto. Pero los 3 primeros días no había sol. ¿Cómo amanece sin sol?
¿Cómo amanece si no empieza un día donde clarea y sale el alba? Con el movimiento de la tierra se expone a donde el sol empieza a llegar y bueno, esto lo sabemos todos, rotación, traslación, el sol está ahí. Yo creo que Dios estaba allí creando. Dice Isaías capítulo 40 que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y yo me imagino que la tierra está girando y mientras Dios va creando y va haciendo cosas, la tierra va girando. Y mientras la tierra da una vuelta entera, ese es el primer día. Y Dios sigue creando, hace la expansión, una cosa, la otra, y la tierra da toda la vuelta, segundo día. La tercera, el tercer día, no sé qué, sigue creando lo que dice aquí, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, no sé qué, día tercero. Día cuarto dice, voy a poner un representante, las cosas se parecen a su dueño, voy a poner una luz incandescente en fuego que traiga vida, que haga fotosíntesis sobre la tierra. Versículo 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, ya sabemos que es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, las constelaciones, la osa mayor, la osa menor. No sé si habías pensado en esto, pero los 3 primeros días de la tierra amaneció con la misma gloria del rostro de Dios. Después del día cuarto amaneció con el sol. Dato importante. Bueno, no me quiero detener allí. Quiero ir a la tercera palabra clave y es relación. Tercera palabra clave que quiero dejar contigo en este momento es relación. Génesis capítulo 1 versículo 26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tercera palabra que tengo para darte es relación. Si tú estás realmente interesado en tener una relación con Dios, esta es una palabra clave. Te da acceso a cosas. ¿Sabes que no todo el mundo tiene una relación con Dios? ¿Sabes que no todo el mundo está interesado, preocupado, afanado, motivado a tener una relación con Dios? Es más, cuando le hablas a la gente de tener una relación con Dios, hay gente que dice, relación con Dios, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué pasa ahí? Y quiero hablarte de la relación, porque Dios tiene relaciones con nosotros y Dios quiere acercarse a nosotros y darnos de Él para nuestras vidas. Si tú y yo tenemos una relación con Dios, podemos entender más fácil lo que está pasando. Hubo gente que ante la pandemia, ante los cambios, se sintió atribulada, cargada, difícil, porque no entendió lo que Dios estaba haciendo. No entendió la palabra profética de Mateo capítulo 24, que iban a venir tiempos diferentes, difíciles, que era necesario que todo esto pasara, que tal vez la Biblia no dice coronavirus en la escritura, pero sencillamente a Dios esto se le ocurrió hacer. Dios tenía esto en su corazón, lo tenía ahí en el radar, porque sabía que nosotros como seres humanos necesitábamos estas señales para aferrarnos a Él, para creer en Él. Entonces, cuando te das cuenta de esto, tú debes tener una relación. Los seres humanos somos relacionales, tendemos a tener relaciones, y las relaciones en ocasiones nos marcan para bien o para mal. Y somos de relaciones, construimos nuestra sociedad con relaciones. La relación marital, la relación laboral, las relaciones que se tienen en la empresa, los socios, los cónyuges, los amigos, y tenemos relaciones, y esas relaciones a veces nos llevan a cosas buenas y nos llevan a cosas malas. Quiero hablarte de esto. El mejor y más importante propósito de todo ser humano es ser movido a tener una relación con Dios. Aquí te entrelacé las 3 palabras claves de las que he hablado hasta el momento en esta palabra. Ese es el propósito más importante. Pero una vez llegues a ese propósito, hay muchas otras cosas en la vida en las que te tienes que mover y que tienes que seguir logrando y seguir haciendo. Hoy yo quiero que tú puedas entender que es
imperativo, necesario tener una relación con Dios. Y no te estoy hablando solamente del filtro que pasa cuando recibimos una palabra. Qué importante esa palabra, qué importante que la iglesia, que la congregación, que lo que estamos haciendo nos lleve a eso, pero eso es el insumo para, ese es el vehículo para. La relación se hace a diario, la relación se tiene a diario, la relación se fortalece o se debilita, la relación es algo que se cultiva. Una de las primeras cosas que Dios hace es que crea al hombre, lo pone, le da propósito, le dice: señoréeme el huerto, fructifíquese, multiplíquese, sojuzgue la tierra, adminístrela, todo esto. Y Dios le empieza a dar ese propósito claro al hombre. Fíjate cómo sucede eso. Y Dios tiene una relación. Cuando el hombre cae, dice que después de que el hombre come del fruto que no debe haber comido, dice que siente a Dios que se paseaba en el calor del día y el hombre se escondió de Dios. Pero parece que era habitual. Y el hombre, sabiendo y conociendo que Dios se estaba paseando, se escondió. Pero Dios siempre estuvo interesado en tener una relación con el hombre. Por eso lo crea y lo hace a su imagen y le da propósitos y le dice: vas a hacer esto, tienes el espíritu, el hálito de vida, eres mi imagen, eres mi semejanza. Fíjate que es un título que nadie u otra creación tiene. Ningún ser vivo, ningún animal adicional tiene este título de imagen y semejanza. Es ser un representante directo, es decir, si Dios no está, pues Dios me puso aquí para representar su presencia. Pues qué importante comisión. Fíjate, qué importante propósito, qué importante movimiento, qué importante designio. Cuando rompemos nuestra relación con Dios, cuando no la fortalecemos, entonces la administración que estamos ejerciendo y que Dios nos dio sobre la tierra empieza a flaquear, empieza a cambiar, empieza a dañarse. Y tú y yo tenemos que entender esto. Tú y yo necesitamos esa relación con Dios. Por lo general nos interesa en ocasiones tener relación con alguien influyente, con alguien importante, con alguien que nos pueda beneficiar, con alguien que mueva, porque a mí me gusta que mueva, chévere estar a la derecha de alguien y qué chévere. Pero pocas veces nos interesa tener una relación con la persona más importante del universo. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? No te estoy diciendo a cuántas transmisiones estás asistiendo, a cuántos cultos estás yendo. ¿Estás diciendo que no nos congreguemos, pastor? No te estoy diciendo eso. Congrégate, busca, reúnete, sintoniza la transmisión, vea la presencialidad cuando sea el momento, por supuesto. Pero te estoy hablando de la relación. Sería muy complicado que una relación de pareja, de negocios, de la que sea, se trate de alimentar por allá una vez al mes, una vez a la semana. Y estoy hablando de eso que Jesús nos hablaba, de ir a lo secreto, de ir a lo personal, de decirle a Dios: mira, desnudo mi vida, esta es mi realidad, yo estoy viviendo esto, me está pasando aquello, yo estoy viviendo esto, tengo este problema, tengo esta necesidad. ¿Qué pasa? O sea, eso es cultivar una relación. Muchos tenemos problemas porque Dios hace cambios, hace movimientos. Recuérdate, la palabra movimiento es sinónimo de cambio. Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Pero una cosa que es constante, como lo dijo Heráclito, es el cambio. El agua que no se mueve se estanca, genera putrefacción, muerte, hedor. ¡Wow! O sea, mientras que el agua que se mueve lleva vida. El que está vivo se mueve y lleva vida a otros, como el agua en movimiento. Y muchas veces Dios nos ha querido mover a cosas, pero estamos allí ensimismados, estancados, y es porque no entendemos dentro de nuestra relación con Dios cómo funciona esto. Puede que en algún momento algo te tome por sorpresa, por supuesto, pero si estás en la presencia de Dios y entras en la presencia de Dios, recibes las herramientas, la paz, la palabra, el propósito, el direccionamiento para que la vida sea diferente, para que empieces a tomar las situaciones de una manera distinta. Tal vez Dios ha hecho cambios y tú no los has sabido asimilar
porque no estás relacionándote constantemente a diario, porque no le estás buscando, porque no estás entendiendo lo que Él está haciendo, ¿sí? Hay gente que se asustó por la pandemia y no sabían o se les olvidó que Dios tenía el control de la pandemia. Si eso es así, viene una pandemia y viene algo difícil, yo lo primero que hago es corro y digo, ven, hey, ¿qué estás haciendo? No entiendo, ven, me cogió fuera de base esto, me perdí. Dime qué hacemos con esta pandemia, dime por qué provocas estos cambios, dime por qué haces esto y Dios seguramente te empezará a mostrar, me estoy moviendo en esto, estoy cambiando esto, estoy haciendo movimiento en esto, en las personas, en las vidas, tranquilízate, estoy contigo y empieza a venir esa palabra, pero de acuerdo a tu relación. Hoy yo te quiero invitar a que cultives esa relación con Dios. A que tengas tú mismo un espacio donde tú te puedas relacionar con la presencia de Dios y puedas entrar a su presencia de una manera especial. Qué importante es que tú y yo entendamos que fuimos creados para tener una relación directa con Dios. Así que donde tú estás, ¿por qué no tomas este tiempo y buscas que estas palabras claves estén sobre ti? Porque hoy no le dices a Dios, mira, tal vez he estado sin propósito en mi vida, tal vez la cotidianidad pasa y me lleva de aquí para allá y no sé qué hacer. ¿Por qué no me das metas pequeñas, propósitos pequeños, realizables para llegar algún día a esa gran promesa que tú me has dado? Tal vez Dios ha traído cambios. Conozco gente que a veces no nos acondicionamos rápidamente a los cambios. Gente que no es capaz de salir y no estoy hablando de romper relaciones, de quemar los puentes, no estoy hablando de eso, pero gente que sigue aferrada a cuando era líder de algo. A cuando tenía algo y lo llamaban y le decían jefe, le decían señor, a esa época donde pasaba esto y era tan bonito, pero el tiempo cambió, Dios hizo otra cosa y tal vez tú te quedaste atrás, no te moviste con el tiempo, no te moviste con lo que Dios quiso hacer. Hoy yo te invito a que estas 3 palabras claves te muevan no solamente para este momento, sino para toda tu vida y te marquen. Y todo lo que hagas lo encauces en un propósito. Entiendas que hay momentos donde Dios puede tenerte aquí, después puede tenerte allá, puede hacer una cosa, puede hacer otra. Pero tú tienes que entender los movimientos de Dios. Tal vez Dios te ha llamado a cambiar el rol, a cambiar la actividad, a cambiar lo que estás haciendo. Tal vez ha habido un silencio y dices, pero ahora no escucho, quiero escuchar a Dios. Bueno, muévete, empieza a hacer algo que Dios tal vez te encamine hacia donde Él te ha prometido. Así que yo hoy quiero que oremos y que esta palabra sea sellada en nuestro corazón. Dios, gracias porque hoy he hablado de lo que creo que tú has puesto en el corazón, Señor. Bendice a cada persona para que estas palabras claves, Señor, lleguen a la mente y al corazón de cada quien. Señor, y algunos tal vez han olvidado su propósito. Pero hoy yo te pido que recuerdes esas promesas, esos propósitos que tú has puesto en la mente, en el corazón. Si el día a día nos está robando pequeñas metas, pequeños propósitos, hoy yo te pido que podamos hacer de nuestra rutina y de nuestra cotidianidad pequeñas creaciones, pequeños peldaños para llegar a donde tú nos has llamado. Señor, ayúdanos, porque a veces no fluimos con los cambios, con los movimientos tuyos.
Señor, ayúdanos a fortalecer esa relación contigo que nos ayuda a entender los tiempos, lo que tú haces. Y a veces, aunque no lo entendamos, nos llevan a estar tranquilos, seguros, en paz, de que tú tienes el control. Hoy acércate a Dios, que tu propósito sea reafirmado, para que te puedas mover con Él, para que puedas empezar a caminar en una relación constante, robusta con Él. Invoca su presencia, invócale hoy a Él. Dile: Dios, encamíname hacia lo que tú anhelas, a tu sueño cuando me creaste, cuando me hiciste. Perdóname si no me he movido, perdóname si me he estancado, perdóname si me he estacionado. Hoy necesito de tu presencia en mi vida, Señor. Te anhelo, Dios. Te necesito. Me acerco hoy a ti porque tal vez el día a día me han quitado tiempos de calidad contigo, me han alejado de ti, Señor, pero hoy necesito estar contigo porque eres la fuente de mi vida, mi propósito, mi anhelo. Hoy, ¿por qué no le pide a la presencia de Dios que fluya sobre usted, que esté sobre usted? Hace algún tiempo yo le dije a Dios: tu presencia fluyendo sobre mí, de tu fuego ardiendo en mi existir. Quiero más, más y más de ti. En tu río me quiero sumergir. Dígale a Él, pida su presencia, tu presencia fluyendo sobre mí. Fortalezca esa relación con Dios. De tu fuego ardiendo en mi existir. Quiero más, más y más de ti. En tu río me quiero sumergir. Señor, sella estas palabras y ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que anhelas en nosotros, a movernos a ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que recuerda estas palabras claves que pueden bendecir y cambiar tu vida.